Buenos días, iglesia. Buenos días, pueblo de Dios. Vamos a seguir pues tratando este asunto tan interesante, tan lleno de grandes verdades que a veces se nos pasan y que tienen mucho que ver dentro de nuestra vida cristiana. Y estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando ahorita ya en el capítulo 14 acerca de sellados con el Espíritu Santo. Entonces todo esto nos ha llevado a nosotros, espero que así sea, a comprender más, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se mueva de una manera sorprendente, de una manera sobrenatural, que el Espíritu Santo se haga real cada día en todos los aspectos, porque hay veces que hay vacíos dentro de uno en el caminar cristiano, y muchos de esos vacíos es por causa de no comprender, y no que no esté ahí, más bien de no comprender al Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo llena todo el vacío absolutamente en nuestro caminar. Nos hace cada vez más fuertes, nos capacita, nos habilita, y viene de diferentes maneras para diferentes circunstancias que pasamos. En este aspecto estamos hablando acerca de sellados con el Espíritu. ¿Quién es el que nos sella? ¿Qué es el sello? ¿Dónde y con qué somos sellados? Y estamos mirando todo esto porque eso llena el área de dependencia. Somos dependientes de Dios, somos propiedad de Dios. Entonces, con ese sello, con esa marca, que esa señal que está sobre nosotros, que Dios viene y sella con el Espíritu Santo en nuestras vidas, y no solamente como propiedad de Él, sino nos indica también el destino que nos espera en un tiempo futuro, cuando estemos nosotros ante su presencia. Esto también nos garantiza. Por eso es que no solamente es sello, sino que son las arras del Espíritu. Entonces, cuando tú tienes algo de propiedad, ya sea un artículo, un carro, una casa, tú sabes bien que tú defiendes tu propiedad, tú cuidas tu propiedad, tú provees para todo lo que se necesita en tu propiedad. De igual manera, Dios, al poner el sello del Espíritu Santo, al Espíritu Santo como el sello, es exactamente lo mismo. Él te va a cuidar, te va a guardar y va a proveer todo lo que su propiedad requiere, que somos cada uno de nosotros. Entonces, todo lo que nosotros podamos pasar en momentos críticos, difíciles, hay que entender de que estamos hechos para ello. Está hecho a nuestra medida, porque nadie va a venir, ni nada va a venir fuera de tus posibilidades, nuestras posibilidades. Lo que sucede demasiadas veces es que nosotros, nos ponemos de una manera a ver las cosas desde un punto de vista humano, terrenal, y no de Dios, y eso desequilibra, trae un desequilibrio totalmente en nuestras vidas. Bueno, quiero hablar, continuemos con esto, acerca de la extensión del sello, porque resulta que el Espíritu Santo, sabiendo ya nosotros de antemano que es el sello, entonces debemos entender que este sello, que es para todos los creyentes, y esto se demuestra de tres maneras. Número uno, lo demuestra el versículo en la segunda carta a Corintios, capítulo 1, verso 22. Nos habla y nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces demuestra este versículo del sello que Dios pone en nuestras vidas. Todo el sello es
es el sello para todos los creyentes, ¿ok? Eso es algo importante, ¿ok? Dice aquí en este verso que no menciona ninguna excepción, como si alguien o alguno no fueran sellados. No, es a todos los creyentes. Por eso es que si algún día nos puede parecer a nosotros de que no estamos siendo sellados o que no tenemos el sello del Espíritu, pues no es así. Todos, sin excepción alguna, somos sellados como creyentes. Dice, nos ha sellado y nos ha dado. ¿Okay? Esto es una garantía, esto es una afirmación que Pablo está diciendo. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, que es una afirmación de un hecho. Entonces, más aún teniendo en cuenta el estado carnal de la iglesia de Corintio, que recuerde, estamos hablando de la carta a Corintios, el hecho de que Pablo no hace ninguna excepción, ¿okay? Cosa que podría haber hecho con toda facilidad y legitimidad, constituye prueba de que todo creyente sin excepción recibe el sello. ¿Por qué Pablo podría haber hecho con toda facilidad y legitimidad alguna excepción? Porque si leemos la carta a 2 Corintios, habla de conflictos que había entre creyentes, conflictos que estaban actuando de una manera carnal, pero no porque un creyente actúe de manera carnal significa que no haya sido sellado con el Espíritu. Lo que significa es simplemente que aquella persona ha apagado el Espíritu, porque Pablo habla de no apaguéis el Espíritu, que dice que el Espíritu se puede apagar, y también habla de contristar, no contristéis al Espíritu, que lo cual también indica que el Espíritu se puede contristar, se puede herir, se puede ofender, se puede restringir. Entonces hay creyentes que, aunque han sido sellados con el Espíritu Santo, esto significa también que nosotros vamos a entender pues de que hay fallas, hay situaciones pues en las cuales muchas veces pues se dan y eso no quiere decir que no, pues de que no estén sellados. Entonces es algo que dice, más aún dice, teniendo en cuenta el estado carnal entonces de la iglesia de Corintio, entonces Pablo hace esto. Ok, entonces el punto número 2, dice, se debe tener en cuenta que las escrituras no exhortan, o más bien en ninguna parte al creyente a que sea sellado. No, o sea, no es un principio, una ley, una exhortación, una demanda de que todo el creyente sea sellado. ¿Por qué? Porque ya de antemano esa es parte de la salvación. ¿Okay? Sería natural que encontrásemos por lo menos una o numerosas exhortaciones sobre la necesidad de ser sellados, como ocurre por ejemplo la exhortación a ser llenos del Espíritu. A ser llenos del Espíritu, ahí sí se nos demanda, se nos exhorta. ¿Okay? Entonces es algo que nosotros debemos entender. Entonces debemos de entender esto, que no hay ninguna exhortación, ¿okay?, en ninguna parte que al creyente se le diga que tiene que ser sellado. ¿Por qué? Porque es algo automático que viene cuando es sellado, cuando ya es sellado. Ahora, en Efesios capítulo 4, verso 30, nos dice de esta manera: no contristéis al Espíritu de Dios. Escúchelo bien, como dice, no contristéis, se le puede contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene como señal, viene como un sello, que desde el momento que creímos, desde el momento que la gracia se hizo efectiva y nos llevó a la salvación, y comienza entonces una regeneración en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo viene a sellarnos como propiedad de Dios, pero el Espíritu Santo se le puede contristar, ¿ok? El Espíritu Santo dice de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces el hecho que los creyentes ahí mencionados en Corintios estaban sellados
constituye la base en que se apoya el apóstol Pablo para exhortar a que no a que no contristen al Espíritu. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros debemos entender, porque ser sellados no significa de que ya estamos, ¿cómo te podría decir? Que ya somos perfectos. No, todavía seguimos batallando con una naturaleza. Hay que acordarnos que aunque somos templo del Espíritu Santo, aún todavía habitamos en un cuerpo pecaminoso. Habitamos en un cuerpo que todavía tiene deseos a lo material, a lo humano, a lo carnal. Entonces, nosotros debemos de entender esa verdad para saber, el cómo tratar a las personas. Es que hay personas que cuando no entendemos esto, podemos juzgar mal a la persona. Podemos juzgarla, podemos decir, esta persona no tiene el Espíritu Santo, esta persona no, puede ser que lo tenga, pero lo está contristando, ¿sí? Está siendo el Espíritu Santo de alguna manera incapacitado en ella, aunque lo tenga. Porque el apóstol Pablo nos exhorta a ser llenos. Quiere decir que una persona puede estar vacía o incapacitada dentro de ella misma al Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque responde más en su naturaleza carnal, responde más a su alma, a sus sentimientos, a sus emociones, y lo gobiernan a esa persona. ¿Okay? Entonces simplemente es una persona que, aunque el Espíritu de Dios llegó cuando fue salva, esa persona no fue regenerada y tiene grandes problemas con ella misma. ¿Okay? Y está cometiendo pecados contra el Espíritu Santo. Entonces hay que entender nosotros estas verdades para no juzgar mal, ¿okay? No cuestionar mal. Alguien dijo una ocasión: Dios puede hacer una línea derecha con una vara chueca. Y eso tiene mucho sentido en este aspecto. ¿Okay? Entonces, entendemos esta verdad. Sigamos. El siguiente punto que quiero mirar es el momento en el que se recibe el sello. ¿Okay? Ahora, el creyente es sellado en el momento que recibe a Cristo como Salvador. Ese es el momento que es sellado. ¿Okay? No esperemos ningún momento especial. No esperemos ninguna manifestación, ninguna experiencia. No esperemos tener cierto conocimiento. No. En el momento que el creyente o la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento es sellado. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjese bien, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Pablo menciona el proceso. En primer lugar, nos habla o le habla a la iglesia, dice que oyó la palabra de verdad que es el evangelio que nos trajo a la salvación, y cuanto hemos creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahí el apóstol Pablo menciona pues cuándo viene el sello. Entonces, lo importante en este versículo no es tanto el momento en que recibimos el sello, sino la causa, ¿ok? La causa de haberlo recibido, ¿ok? Comenzó en el momento de la salvación. Entonces se empieza a explicar que el oír, el creer, el oír y el creer son requisitos. Bueno, estos requisitos para la salvación, pero también para recibir el sello del Espíritu Santo. Entonces son requisitos que nosotros necesitamos entender, ¿ok? Para saber cuando viene el sello, ¿ok? De qué manera, en qué momento. Entonces, en otras palabras, el creer es la causa necesaria para ser sellados. Si tú y yo hemos creído, somos creyentes en el Señor Jesucristo y lo tenemos como Salvador, vamos en pos de su palabra, de su verdad, de su evangelio. O sea, en ese momento está sellado con el Espíritu Santo, ¿okay? Lo cual se produce en el mismo momento de haber creído. Entonces somos sellados para que seamos de Él, ¿okay? En ese momento, para que seamos de Él. El siguiente punto entonces que podemos mirar acerca del sello es que la intención del sello. Bueno, ¿cuál es la intención de haber sido sellados por Dios?
Bueno, la idea de sellar incluye las de propiedad. Otra vez, la idea de sellar incluye las de propiedad, número 1, de autoridad, número 2, y responsabilidad. ¿Okay? Son 3 intenciones que Dios tiene al sellarnos: propiedad, autoridad y responsabilidad. Pero sobre todo, incluyéndolas a todas estas, está la de seguridad. ¿Okay? Porque ahora con el sello, nosotros pues nos volvemos propiedad. El Señor tiene autoridad, porque cada uno tú tienes autoridad sobre tus cosas, porque son tuyas, tú eres propietario de ellas. Entonces es propiedad, autoridad y responsabilidad. Tú eres responsabilidad del mantenimiento de tus cosas. Entonces esa es la responsabilidad de Dios sobre tu vida. Y la seguridad, ¿okay? La seguridad de que nadie te puede reclamar porque es tuyo. Entonces viene una seguridad. Entonces esto es lo que es la intención del sello, ¿okay? En nuestras vidas. Esto incluye entonces la certidumbre de que es poseído por Dios. Ya somos posesión de Dios. Siguiente punto es la certidumbre o la seguridad de que la promesa de su salvación, porque no hay poder superior al de Dios que pueda romper ese sello. Y Dios ha prometido no romperlo jamás. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros hasta el final. Entonces, nadie puede romper ese sello, ¿ok? Nadie. El siguiente punto es la certidumbre o la seguridad en cuanto a su propósito de darnos seguridad hasta el día de la redención. Entonces el Señor nos da seguridad. Escúchelo bien, nos da seguridad de la salvación. ¿Okay? No es que podamos decir nosotros, me da seguridad para que no me roben. Me da seguridad para que no me enferme. Me da seguridad para que no me vaya mal en la vida. Me da seguridad para que todo esté como yo quiero. No, está hablando de una seguridad, ¿okay? Para el día de la redención, para mantenernos salvos hasta el final. Entonces todo esto es la intención de ser sellados. Entonces no es simplemente ser sellados como parte de nuestra doctrina, religión o adorno espiritual. No, tiene su intención el ser sellado, ¿ok? Bueno, seguimos entonces. Lo que está sellado entonces está seguro, ¿ok? Lo que está sellado está seguro, porque es como en una empresa, digamos, de televisiones. La empresa que construye, que arma televisiones, no le da un sello de garantía hasta que no haya sido probado, hasta que ya puede salir al mercado. ¿Okay? Hasta que ya estén seguros que eso funciona, que pueden responder a una garantía. Entonces, lo que está sellado está seguro. Estamos seguros en la salvación de nuestras almas, seguros que estamos en la mano de Dios, ¿okay? Seguros de las promesas, ¿okay? De la herencia eterna que tenemos en Dios. Entonces, esa es la intención del ser sellado. Entonces, lo que está sellado por Dios tiene la misma seguridad que la promesa de Dios. Y en el caso del creyente, la promesa de Dios es que lo va a guardar hasta el día de la redención, cuando pasará a pertenecer a Dios en forma plena y permanente, el día de la redención. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, el ser sellado lleva consigo la promesa y la garantía. Por eso se mencionan estas dos palabras que vamos a mirar: la promesa y la garantía de seguridad eterna. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Efesios capítulo 4, verso 30. No contristeza al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces ese sello es hasta mantenernos hasta el día de la redención. La palabra redención, esta palabra apolutrosis del griego, es interesante porque nos habla hasta el día de la liberación, hasta el día que todo va a cambiar, hasta el día del pago, hasta el día del rescate, ¿okay? Hasta el día de la liberación de tormentos, porque eso es lo que significa esta palabra, la intención de esta palabra del griego, redención, liberación a cambio de, contra el pago de, rescate, liberación de un tormento físico. Entonces eso es lo que significa
esta palabra. Entonces nos damos cuenta de la intención del sello. También cuando se manda una carta certificada, ¿okay?, o un paquete, la pieza queda sellada hasta que llegue a su destinatario, ¿no? Hasta su destino. Okay. En rigor, solo 2 personas pueden abrir una pieza certificada. El remitente, okay, si es que se devuelve el paquete, el quien la envió, y el destinatario, quien la recibe. Nadie más puede tocar ese sello. Okay. Nadie más. El que lo puso o el que lo recibe. Entonces, solamente Dios o nosotros mismos. Dios puede quitarlo. Él tiene toda la autoridad. En el Antiguo Testamento ya miramos que le quitó, se fue el Espíritu Santo de algunos hombres. ¿Ok? Sansón, estamos hablando de Saúl, estamos hablando del temor de David, de que fuera quitado. Estamos hablando de ello. ¿Ok? Entonces esto es importante también que lo podamos mirar. Entonces en el caso del creyente, Dios es el que lo pone, ¿ok?, en camino hacia el cielo. Dios es el que nos pone en el camino hacia el cielo y nos sella, ¿ok? Y Dios está en el cielo, o sea, Él también es el destinatario que espera del otro extremo. Entonces, estamos aquí, Dios mismo nos sella, pone su Santo Espíritu en nuestras vidas, ¿ok? Pero Dios mismo nos sella aquí en la tierra, pero Él está en el cielo. Entonces, podríamos decir que Dios también es el remitente, ¿ok?, y el destinatario es Dios mismo. Entonces es algo interesante, ¿ok?, míralo de esa manera. Bueno, entonces aquí terminamos nosotros, ¿ok? Terminamos con el capítulo número 14, con el sello del Espíritu Santo. Y vamos a mirar un poco, no vamos, así como esta guía es solamente un estudio general, no tan profundo, ni quiero hacerlo tan pesado, ¿ok? Sino irlo mirando y que Dios nos vaya dando entendimiento de la manera más sencilla, ¿ok? Y ya miramos, ¿ok?, el sello. Ok, quiero mirar ya el capítulo número 15, ¿ok?, que ya estamos en la recta final de esto. Posiblemente vamos a entrar en otro tema, pero quiero mirar esto, el capítulo 15, y en este capítulo vamos a mirar los dones espirituales. Ok, los dones espirituales. Vamos a definir, ok, el concepto de estos dones espirituales o dados por el Espíritu Santo. Ok, ¿por qué? Porque es otro ministerio, ok, de tantos que tiene, es otro ministerio que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, lo que quiere decir, vamos a mirar lo que quiere decir para definir este concepto de dones espirituales. En primer lugar, la palabra para don, dentro de la Biblia, don espiritual, es carisma. Esta palabra carisma está evidentemente relacionada con la gracia, carisma o gracia, ¿okay? Porque la palabra carisma, de donde viene la palabra caris, significa gracia. Entonces, por tanto, todo don espiritual proviene de la gracia. ¿Por qué? Porque es un don, es un regalo de la gracia, carisma, un regalo de la gracia. ¿Qué significa esto? Que ninguno lo merece. Ni usted, ni yo, nadie lo merecemos. Es un don, ¿ok? Es un regalo de la gracia, ¿ok? Nada más. Ahora, en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que significa regalo, don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, igual, nadie merecía la salvación. Que nadie merecía la salvación, ni la merece la salvación. Nunca hicimos nosotros un mérito para que Dios nos tomara en cuenta y ser salvos, sino que fue un don, más la gracia, más el regalo de Dios es vida eterna, y esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva que se menciona aquí es la palabra carisma, ¿okay?, que significa don o regalo de gracia. Don, esta palabra que involucra gracia, que es caris, de parte de Dios como el dador. Él es el que nos da este regalo,
este don de gracia o regalo de gracia, es Dios el que nos da. Por eso dice, dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, que el don de gracia de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí la gracia, es para salvación, la cual se maneja en Romanos 6:23. Aquí la gracia es para la salvación, pero vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 1, verso 11, donde dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido, por la gracia concedida, por el regalo concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces la misma palabra carisma, gracia, para don, pero en este caso es para el cuidado. Entonces Pablo estaba pidiendo que se orara por ellos, que si se interviniera o se hiciera una intercesión por ellos, y dice a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido. Entonces, él está diciendo que oraran para que ellos tuvieran gracia, para que ellos tuvieran carisma, para que ellos tuvieran don, el regalo concedido. Y esto es para el ser cuidados en el ministerio, ser prosperados en el ministerio, que el Señor les diera gracia ante la audiencia donde ellos estuvieran. Bueno, entonces la encontramos aquí. Entonces generalmente se le usa con referencia a los dones especiales, o las capacidades que Dios da a los hombres, y con la sola excepción de que miramos en 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. ¿Por qué una excepción aquí? Porque dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don, según el carisma, según la gracia, según el regalo que ha recibido, ministrelo a los otros. Entonces aquí no está hablando de la salvación, ni está hablando de una gracia ante el público, ante a quien se les va a predicar, como decía Pablo, que se orara para que tuvieran ese don de gracia. No, aquí se está hablando de un don especial, un don, un regalo, que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí hace referencia a los dones especiales, a los regalos especiales, al carisma especial que cada uno ha recibido. Entonces, los dones que tenga una persona debe de ponerlos sin regañadientes al servicio de la comunidad. Entonces, los dones, los regalos, la gracia, dones especiales, capacidades de Dios que ha dado a los hombres, debe de ponerlos sin regañadientes, o sea, sin molestarse alguno. Porque hay veces que hay personas que pudieran hacerlo, pudieran orar por otros, intervenir por otros, pudieran orar por el enfermo, pudieran a otros, pero no lo hacen por diferentes razones. Y dice, no, el apóstol Pedro está diciendo, tienes que ministrarlo a otros como buen administrador, de la multiforme gracia de Dios. Entonces debe ponerlos sin regañadientes al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque todo es para otros, nunca es para uno mismo. Que todo lo que Dios nos da, por eso Jesús les dijo a sus discípulos, lo que recibiste de gracia, da de gracia. Bueno, entonces a eso se refiere. Entonces la iglesia necesita todos los dones que puedan tener una persona. Una persona puede tener diferentes dones, diferentes gracias, diferentes regalos, diferentes carismas. O sea, una persona los puede tener. Entonces la iglesia necesita de todo ello. Puede que sea el de hablar en público, predicar, profetizar, enseñar, todo lo que es quizás el don de la música, como ministrar la alabanza, meter al pueblo en la presencia de Dios a través de la administración, de la alabanza, de la adoración, o quizás de la habilidad para visitar, la habilidad para visitar, para dar palabra de ánimo, para orar por los enfermos, para dar consuelo, para sostener al débil. Entonces todo esto se necesita
¿ok? Y todo esto está en la iglesia, ¿ok? Bueno, entonces entendemos que de manera que entonces el don espiritual se puede definir como la capacidad para servir dada por Dios. Es una capacidad para servir dada por Dios, ¿ok? Entonces no es una capacidad para que sea un adorno de nuestras vidas, para sentirnos que tenemos algún regalo, algún don especial y sentirnos que somos mejores que otros o más espirituales que otros o tener ese orgullo espiritual, digámoslo, no un orgullo por lo que tengo. No, no tiene nada que ver con esto, está totalmente equivocado porque, bueno, tendríamos que hablar cosas que acarrean todo esto. Pero habla de la capacidad para servir dada por Dios. Entonces su origen está en Dios. El origen está en Dios, no en nosotros mismos, porque es un regalo, es una gracia, que don de gracia, es un carisma que Dios nos dio. Entonces su origen está en Dios, no en nosotros mismos, no en nosotros. Nosotros no estamos haciéndole un favor a nadie, no le estamos haciendo un favor a las personas, ni siquiera le estamos haciendo un favor a Dios, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Dijo Pablo. ¿Y por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? ¿Okay? Entonces, su origen está en Dios. Entonces, se trata de una habilidad especial, ya sea natural o sobrenatural. ¿Okay? Porque hay unos que salen con talentos y habilidades naturales. Pues todo de todas maneras es de Dios. ¿Okay? O dones o regalos especiales, ¿okay? De una manera sobrenatural que se nos es dado. Y su fin es que rinda frutos en el servicio, ¿ok? Porque pues de ello daremos cuentas a Dios, de cada uno de los dones, de los carismas, de los dones de gracia que hemos recibido. Entonces, lo que no quiere decir, vamos a mirar lo opuesto, lo que no quiere decir. En primer lugar, el don espiritual no es estrictamente un lugar de servicio, ¿okay? Eso es algo muy interesante. El don espiritual no es estrictamente un lugar de servicio. ¿Qué significa esto? Que el don es la capacidad, no el lugar donde se ejerce la capacidad. ¿Okay? Esto es algo que con frecuencia se confunde. ¿Por qué? Porque el don es la capacidad, lo que Dios te dio, no el lugar donde se ejerce la capacidad. O sea, quiere decir de que yo voy a ejercitar mi don, mi regalo de Dios, mi gracia, solamente dentro de la iglesia. No. O voy a ejercer mi capacidad, mi don, mi regalo de gracia que Dios me dio cuando yo ocupe un cargo, un ministerio. No, porque proviene de Dios. No proviene ni de los hombres y no proviene ni de la iglesia. Y el don ha sido dado por Dios para bendecir a otros. Entonces, eso es algo negativo, que el don espiritual no es estrictamente un lugar de servicio, de que yo lo voy a ejercitar solamente si me dan o estoy en tal ministerio o cargo. Yo lo voy a ejercitar solamente mientras esté dentro de la iglesia, en las cuatro paredes. No, no es cierto, eso es un engaño, eso no quiere decir eso. Usted y yo lo podemos ejercer donde sea. ¿Por qué? Porque es un don de gracia, es un regalo de Dios, es un carisma de Dios que se nos fue dado a nosotros, ¿ok? Y está en nosotros, no está en un lugar, no está en una posición, está en nosotros y lo podemos utilizar en diferentes áreas, maneras y formas, ¿ok? Bueno, con frecuencia se piensa que el don como del pastorado, por ejemplo, es lo mismo que el don pastoral, es lo mismo que el pastorado, y son cosas diferentes. O sea, el lugar donde ejerce su misión pastoral, no. O sea, un pastor no es pastor dentro de cuatro paredes, pues, para que me entienda. No, el pastorado no se ejerce dentro de cuatro paredes. El pastorado sigue siendo donde quiera que esté. Estás en un restaurante, estás en la fila para ir a la tienda, estás en la fila para ir a pagar un recibo, estás en el carro, en tu trabajo secular. O sea, sigue siendo pastor. Sigue siendo pastor. No es pastor, ¿ok? Atrás de un púlpito nada más, ¿no? Donde quiera que estés, si tienes esa gracia, ese don. Claro que debe de tener su fruto, que debe de tener también su manifestación, ¿verdad? ¿Por qué?
porque no puedo yo llamarme pastor si nadie me está siguiendo, y hay veces que ni la familia lo sigue a uno. Entonces hay que saber esto, ¿no? Entonces, pero es evidente entonces que con un maestro, profesor, puede ejercer también un pastorado, porque guía, enseña, adiestra, mientras que un pastor puede cumplir la función de maestro, profesor. ¿Sí me entiende? Entonces, son cosas que tenemos que aprender acerca de los dones, ¿ok? Ese es un ejemplo. El siguiente punto. Fundamentalmente, un don espiritual no es un ministerio encarado hacia un grupo social en particular. Repito, fundamentalmente un don espiritual no es un ministerio encarado hacia un grupo social en particular. ¿Okay? ¿Por qué? Porque solamente de repente estamos encontrando personas que solamente ministran dentro de la iglesia o en ciertos eventos, pero fuera de ella, ¿qué pasa? O sea, de repente no ejercen, ¿ok? Entonces no existe el don espiritual de la obra entre la juventud y la niñez, ¿no? De que solamente con jóvenes o solamente con niños. No, o sea, no es para ciertos grupos particulares, es para todos, ¿ok? Si lo hubiera, pues tendría que haber también uno también para los ancianos. Hay que tener un don especial para solamente los ancianos. No, ni para la juventud, ni para la niña, ni para los ancianos, no. O sea, un don espiritual no es un ministerio encarado hacia un grupo social en particular, es general, ¿ok? Y no solamente estoy hablando general, congregacional, general para todo a tu alrededor, a quien tú puedas ministrarle el don y la gracia que tú tienes. Ahora, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos necesitan por igual del beneficio del don pastoral, del maestro, el profeta, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, todos. ¿Ok? Ok, el siguiente punto. Tampoco es estrictamente algún ministerio especializado. Tampoco. ¿Ok? No existe el don espiritual de escribir, el de la educación cristiana, etcétera, el de las escrituras, el don de la enseñanza que se menciona, por ejemplo, que puede ejercerse a través de la página escrita o programas de educación de la iglesia. No, no es estrictamente algún ministerio especializado. El don espiritual es la capacidad, ¿ok? Es la capacidad del Espíritu de Dios. Es el don que Dios permite dar, regalo, gracia que suelta sobre la persona. No es simplemente para que alguien lo tiene porque se especializó en eso. No, el lugar del ministerio. ¿Ok? No se trata de eso. ¿Por qué? Porque hay personas, digamos, o sea, eso es algo que hay que ver. O sea, una persona puede estudiar un curso profético. No significa que por eso que es profeta. Una persona puede meterse a un instituto bíblico para pastorado, pero no significa que es pastor. Estamos hablando de dones espirituales. Estamos hablando de regalos de gracia que Dios da, que no los da el hombre, no los produce el hombre. ¿Ok? Esto es algo interesante, pues, que tenemos que mirar. El siguiente punto, ¿ok? Quiero solamente dar la introducción a este siguiente punto, ¿ok? Por el tiempo, es la distribución de los dones, ¿ok? La distribución de los dones está sujeta a la dirección soberana del Espíritu Santo. O sea, no es, la distribución de los dones no es el que uno quiera, el que uno elige. No, quien nos conoce, quiénes somos, en nuestro corazón, en todo el aspecto, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, quien nos conoce es Dios. El Espíritu Santo nos conoce todos, totalmente sin faltar nada. Porque aún dice la Escritura que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, como nos conoce muy bien, Él sabe qué don va de acuerdo con nosotros. Él sabe qué don va de acuerdo con tu espíritu,
Él sabe qué don va de acuerdo con tu alma y con tu cuerpo. Él sabe lo que tú puedes sobrellevar. Entonces, los dones están sujetos a la dirección soberana del Espíritu Santo. Eso lo habla la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Entonces, cuando habla de repartiendo, la palabra repartir es diaireo. Diaireo del griego significa tomar a través, dividir en trozos, distribuir. O sea que el Espíritu Santo divide en trozos o distribuye como Él quiere. Entonces, y a cada uno en particular. ¿Ok? ¿Por qué en particular? Porque no podemos nosotros señalar, tú no lo tienes o tú no tienes. Es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Ningún hombre tiene nada que ver ahí en cuanto a la distribución de los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? A cada uno Él reparte en particular como Él quiere. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada uno va a dar cuentas a Dios de lo que Él le da, le reparte. Entonces, dice que lo hace como Él quiere. La palabra que se utiliza como Él quiere es boloma. Esta palabra bolomai de griego, significa desear, querer, proponer, propósito. Entonces, como Él desea, como Él quiere, como Él propone y como Él tiene el propósito. Así lo hace Él, en particular. Como Él quiere, como Él desea, como Él propone y como Él tiene el propósito en la persona. Entonces, las escrituras revelan que hay ciertas limitaciones en el método que emplea el Espíritu Santo para la distribución. Entonces hay limitaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como Él quiere. Entonces hay limitaciones, entonces no es como yo quiero. No es como yo quiero, como yo deseo. Entonces eso a mí me limita y así debe de ser, me limita. ¿Por qué? Porque es como Él quiere. Entonces hay ciertas limitaciones en el método que emplea el Espíritu Santo para la distribución. Es como Él quiere. Entonces, como Él quiere. Entonces hay limitaciones en cuanto a la gente, a la personalidad. ¿Okay? Y este tipo de limitaciones, ¿okay?, las vamos a mirar, ¿okay?, primeramente Dios, posiblemente mañana, ¿okay? Y aquí vamos a detenernos y vamos a dejarlo así, ¿okay? Y vamos a mirar para mañana, si Dios quiere, las escrituras que revelan que hay ciertas limitaciones en el método que emplea el Espíritu Santo para la distribución. ¿Cuáles son esas limitaciones que emplea el Espíritu Santo? ¿Ok? Entonces vamos a mirar el ejemplo de esto, de algunos puntos, ¿ok? Y para continuar ya ahora este nuevo capítulo que acabamos de emprender, que es el capítulo 15, y que ya vamos hacia la recta final de este tema, ¿ok? Y vamos a mirar qué sucede, porque son pocos los que están mirando estos videos. O sea, entiendo el trabajo, el tiempo, el gusto, no sé, cuál sea. Entonces, como es muy poco, no sé si quisiera continuar con otro tema o si mejor nos esperamos más adelante a ver si hay más interés, okay, en otras personas, pues, para abarcar un poquito más de audiencia, ¿no? En este caso, porque o no sé, o a lo mejor aprovecho estos 4 o 5 o a veces 8 que lo están viendo, pues hagan una propuesta. ¿Por qué no ponen ahí en el grupo? Si usted está viendo este video, haga una propuesta, si le seguimos, porque ya vamos a ir en la recta final. No sé si nos queda solamente una semana más o semana y media y terminamos, porque ya lo tengo todo redactado. Entonces, hay una propuesta si seguimos con otro tema o simplemente pues descansamos un tiempo, ¿no? Pero aunque para mí no es tiempo de descansar, siempre tengo que estar haciendo algo y sobre todo haciendo mi trabajo, ¿ok? De buscar, de enterarme, de conocer bien, ¿ok? Porque de eso hablamos y no andar inventando cosas, ¿no? Sino irnos sobre la palabra y profundizando
Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, bendiciones, a ver si alguien hace algo referente a esto, si nos vamos preparando con otro tema o si descansamos un tiempo. No sé, díganmelo ustedes, 3, 4 que lo ven. Si usted les ha bendecido, hagámoslo, y si no, nos detenemos. Bendiciones.